sabemos que la Llorona se dice que sale en el río y empieza a llamar a sus hijos. Entonces, el fin es de dejar una moraleja o aleccionar a los pequeños o a los niños de no acudir al río porque ya saben que tantas cosas pueden suceder. Entonces, siempre tiene un final con el fin de dejar una lección. Es decir, para que no hagas esto o no acudas a tal lugar. Empezamos, Wagner, con la primera leyenda y para irnos entrando en materia, que es lo que más nos gusta, ir fomentando la lectura y entonces vamos a empezar con la primera leyenda. La leyenda del conejo ¿Qué es en la la luna. leyenda? Antes de eso quisiéramos, Wagner, si es que les preguntamos algo de qué les atrapó de esta leyenda, en lo que la leyeron, si la pudieron leer, A que ver, alguien nos comente. Hipatía, ¿me puedes decir qué te gustó más de la leyenda, qué te pareció interesante de esta leyenda del conejo en la luna? Patia. Ay, perdón, licenciado. Lo que pasa como yo llegué un poquito tarde a la clase, tuve el documento del conejo en la luna, solo el de los horcados. Ah, ok. Entonces, para más después te vuelvo a preguntar. Ya. Sí, Em, disculpe. a ver. Karen Anaí, ¿estás con nosotros? ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, licenciado. ¿Qué te gustó más de la leyenda El conejo en la luna? Licenciado, a mí y a mi hermana no se me abrió el archivo. Ah, no se les abre el archivo. Perfecto. Entonces, por los que no leímos, vamos a dar lectura de una vez, Alejandro, a la leyenda, para todos conocerla y luego hacer las preguntas. Listo. Entonces, Andri, por favor ayúdanos con el primer párrafo. Yo, licenciado, Sí. ya. Antes de que hubiese día, se reunieron los dioses de Tihuacán y dijeron: ¿quién alumbrará el mundo? Y dijeron: un dios rico, Tecusiticat. Dijo: yo tomo el cargo de alumbrar el mundo. ¿Quién será el otro? Y como nadie respondía, será el orden. Se lo ordenó a otro dios que era pobre y buboso, Nanojusto. Nanahuatzin. Sí, Muy bien, gracias, Andy. Jimmy Gaona, ¿podrías ayudarnos con el segundo párrafo? Ya. Después el nombramiento, los dos comenzaron a hacer penitencia y a elevar oraciones. El dios rico ofreció plumas valiosas de un ave que llamaban Quetzal, pelotas de oro, piedras preciosas, coral e incienso de copal. El bugoso, que se llama Nanauti, ofrecía cañas verdes, bolas de heno, espinas de maguey cubiertas con su sangre, y en lugar de copal ofrecía las costillas de sus bubas. Muy bien. Karen Anaí, ahora sí, Karen Anaí Romero. Gracias. Ahora sí, Karen Anaí Romero, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Sí. Ya. A la medianoche se terminó la penitencia y comenzaron los oficios. Los dioses regalaron al dios rico un hermoso plumaje y una chaqueta de lienzo, y al dios pobre
una estola de papel. Después encendieron fuego y ordenaron al dios rico que se metiera dentro. Pero tuvo miedo y se hizo para atrás. Lo intentó de nuevo y volvió para atrás, así hasta 4 veces. Entonces le tocó el turno a Nanautzin, que cerró los ojos y se metió en el fuego y ardió. Cuando el rico lo vio, le imitó. Muy bien, gracias. Laura Hidalgo, ¿puedes ayudarnos con el cuarto párrafo? Sí. Dale. A continuación entró un águila que también se quemó. Por eso el águila tiene las plumas oscas, color moreno muy oscuro, o negristas, color negruzco. Después entró un tigre que se chamuscó y quedó manchado de blanco y negro. Los dioses se sentaron entonces a esperar de qué parte saldría Nanautzin. Nanahuatzin. Eso. Miraron hacia oriente y vieron salir al sol muy colorado. No le podían mirar y echaba rayos por todas partes. Gracias, Laura. Ayúdanos, Daniela Espinosa, con el último párrafo. Volvieron a mirar hacia oriente y vieron salir la luna. Al principio los dos dioses resplandecían por igual, pero uno de los dos presentes arrojó un conejo a la cara de Dios rico y de esa manera le disminuyó el resplandor. Todos se quedaron quietos sobre la tierra, decidieron morir para dar de esta manera la vida al sol. Y la luna fue el aire quien se encargó de mandarlos a continuación el viento empezó a soplar y a mover. Primero el sol y más tarde la luna. Por eso sale el sol durante el día y la luna más tarde. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como pueden darse cuenta, esta es una leyenda de origen. Nos dice de 2 astros, de cómo existieron. Entonces, dice cómo fue que surgió el sol y la luna. Ahora sí, no sé si pasamos directamente con las preguntas o quieres aportar algo, Alejandro. No, simplemente lo que siempre les recomiendo en cuanto a la lectura, si hay palabritas en las que no entendemos, precisamente es por eso que se envía previamente las lecturas para que si es que tal vez alguien tiene o alguien le llamó la atención alguna palabra en la que no entiende, que nos las haga saber, si es que les llama la atención, si es que tal vez les interesa saber su significado, para que nos mencione y aquí todos conocerla entre todos. Y también la otra acotación que quisiera hacerles es que respetemos los signos de puntuación, las comas, para eso están los puntos. Es para hacer la coma es una pausa corta, como lo conocemos, el punto es una pausa larga. Entonces, para que la idea tenga sentido, para que el párrafo darle sentido, entonces están los signos de puntuación. Vamos respetándolo y tendrá coherencia cada frase a la que la vayamos leyendo. Solo es, vamos a hacerles unas pequeñas. ¿Hacemos primero el trabalenguas o las preguntas? Tú me dices, Palmiro. Primero las preguntas, luego el trabalenguas. Muy bien. Entonces, primera pregunta. ¿Quién es Nanahuatzin? Nanahuatzin. Según la leyenda que leímos, ¿quién era este dios? Un dios. El dios pobre. Muy bien, este era el dios pobre. Muy bien.
¿Cuáles son las ofrendas que hicieron los dioses? Plumas valiosas, oro y piedras valiosas. Muy bien. Esto fue por parte del dios rico, ahora por parte del dios pobre. Una chaqueta de cuero. Un coral. Casi le atinamos. ¿Un conejo? Regresemos a la lectura. Los dioses regalaron un hermoso plumaje y una chaqueta de lienzo, y al dios pobre una estola de papel. Ahí está la respuesta de las ofrendas. Y la pregunta 3. ¿Cuál es el mensaje que le dejó la leyenda? ¿Alguien que nos quiera ayudar con el mensaje que le haya dejado para ustedes la leyenda? Recordemos que cada leyenda tiene un... Sí, Germán, dinos. Que no importa la riqueza, sino el valor. No importa la riqueza, sino el valor. Muy bien. Sí. Wilmer, ¿ibas a hablar? Bueno, hasta que nos tengan, vamos a hacer una pequeña dinámica para continuar con la siguiente leyenda. Para ello, les vamos a presentar un video de un trabalenguas y quien lo logre copiar nos puede ayudar diciéndolo al final, o si lo puede hacer ahora, sería mucho mejor. Les ponemos el trabalenguas, me avisan si es que se puede escuchar, por favor. No se escucha. No se escucha, licenciado. No se escucha, licenciado. No se escucha, No se escucha, Lice. no se escucha. A ver, ¿me permite? Ya lo resuelvo enseguida. ¿Me avisan si se escucha ahí? No, no se escucha. No se escucha, Lice. Se escucha, pero muy suave. No sé si podría subir el volumen. Licenciado, creo yo tengo problemas de internet, le escucho trabado. Guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Ahí le subí el volumen para que puedan escuchar todo. A ver. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Muy difícil. Muy difícil. ¿Lo lograron escuchar? ¿Dicen puede repetirlo? A ver, repitámoslo una vez Paco más. guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. A ver. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Muy difícil. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Tal vez alguien que se anime a decirlo. ¿Y se puede repetir? Paco, las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Muy bien. ¿Y Patía? ¿Doménica? ¿Sí? ¿Doménica quieres decirnos el trabalenguas? Dale. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Muy bien, Doménica. Gracias. Muy bien.
¿Alguien más que se anime a ayudarnos con el trabalenguas? Ya lo hice. Ya. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Muy bien. Muy bien. Y esta dinámica la hacemos porque esto nos ayuda a hablar más fluidamente. Entonces, si tenemos problemas con algún tipo de fonema, los trabalenguas son excelentes para mejorar nuestra fluidez al momento de expresarnos. Y también lo que es la lectura, también nos ayuda bastante para poder pronunciar correctamente las palabras las que vamos leyendo. Bueno, entonces sigamos con la siguiente leyenda, que es El Camino de los Ahorcados. Esta es una leyenda de aquí, de la ciudad de Loja. Hemos tomado una leyenda de manera general y una propia de nosotros. ¿Alguien conoce? Iba a decir, respetando lo que decíamos, que siempre tiene un lugar específico la leyenda, pues hemos tomado una de aquí, que si muchos conocen creo que el túnel de los Ahorcados, pues ese túnel fue bautizado en honor a esta leyenda. Sí, yo me acuerdo. ¿Alguien quiere aportar algo de la leyenda o continuamos directamente con la lectura? Que en la época antigua había una epidemia. Había una epidemia, muy bien. Bueno, para quienes no la... Yo que la conozco, licenciado, es El Camino del Muerto. Bueno, así se aquí, bueno, yo sí la tomé, bueno, aquí la conozco así. Se trata de un lugar donde se venían a suicidar. Bien, tiene otra versión. Nosotros vamos a contar una versión que es la más popular, pero tienes otra versión de la leyenda. Y como les digo, las leyendas no son fijas, pueden variar muchísimo. Entonces, lo que tú nos dices, Diego, pues también es válido, también es una variante de la leyenda. Nosotros tenemos la más popular, que sí difiere un poco de eso, pero tu leyenda también es muy interesante. Vamos a conocerla. Sí. Muy bien. Enrique Maza, ¿nos ayudas con el primer párrafo? ¿Es el que dice en una época? Sí. En una época antigua, una epidemia se apoderó de la ciudad de Loja. La lepra, todos aquellos que la padecían eran aislados aquellos que la pandemia eran aislados en el Hospital San Juan de Dios. Los médicos que los atendían tomaban todas las precauciones posibles, aunque casi nadie quería trabajar allí por el temor a contagiarse de dicha enfermedad, a excepción de las personas en circunstancias desesperadas, lo cual los casos de Luz Marina, a quien sus padres echaron de su casa por cometer un pecado del amor. Por tal motivo salió del campo a la ciudad con su hija recién nacida para que la sanara. Como Luz Marina no tenía en dónde quedarse, las hermanas de la caridad le ofrecieron que trabajase en el aislado. Luz Marina aceptó quedarse y vivió para siempre ahí con su hija, quien ya curada recibió instrucción primaria y se capacitó para desempeñarse como enfermera. Muchas gracias, Enrique. Doménica, ¿nos ayudas con el segundo párrafo? A los 26 años, Ana María era muy alegre, cumplía con sus obligaciones y luego salía a divertirse con sus amigos por los terrenos de la parte posterior del edificio, donde se extendía una colina llena de eucaliptos y remataba en una cima cortada a pico sobre el camino que más tarde empataría con los caminos de cacería de Borja y Belén. Muchas gracias, Doménica. Muy bien. Emilio, ¿nos ayudas con el siguiente párrafo?
desde la cima. Desde la cima hasta el camino había una altura de al menos 50 metros y por un estrecho sendero oblicuo sobre el farallón transitaban solo chivos y cabras que se alimentaban de la poca vegetación. Pero por ahí pasaba Ana María todos los días luego del almuerzo, muy alegre por el placer de estirar sus ágiles piernas y desafiar el peligro. En uno de sus paseos, Ana María se encontró con Luis Felipe, un joven que estudiaba Derecho. Con tal solo verse se amaron, no necesitaron hablarse, con tan solo mirarse supieron que estarían siempre juntos. Su amor era casto y puro. Llevaban ya casi 2 años de amarse con locura reuniéndose en aquel solitario camino. Gracias, Emilio. Erika Jaramillo, por favor, ¿nos ayudas con este párrafo? Cuando murió Luz Marina por la lepra, Ana María se quedó sin familiares, pero con el gran amor de su vida a su lado. Tenían grandes planes para un gran obstáculo. Se atravesó en su camino. Un día Ana María, luego del almuerzo, arreglaba sus uñas en la ventana. Sintió que una uña estaba desprendida sin causarle ningún dolor. Ana María temía estar contagiada, pero tras unos estudios se lo confirmaron. Tenía lepra. Desesperada, corrió hacia el camino en donde tendría su cita. Felipe aún no llegaba. ¿El otro también? Si gustas, de una vez. Ana María buscó su delantal una libreta en donde le escribió a Felipe que la perdonara por el dolor que le causaría, y diciéndole que lo esperaría en la eternidad. Luego colocó un papel con su delantal mostrando parte de él que sea visible y tomó varias cabullas e hizo una soga en la cual se subió a un árbol. La agarró a su cuello y se lanzó al vacío. Felipe, al llegar y ver a su amada en esas condiciones, dio un grito desesperado. Trató de ayudarla, pero era demasiado tarde. Gracias, Erika. Fausto Mejía, ¿nos ayudas con el párrafo final? Hizo las mismas trenzas de cabuya, las unió entre sí y amarró de un extremo a su cuello y el otro a la rama del árbol del cual colgaba el amor de su vida. Así se encontraron los dos cuerpos. Desde ese entonces se lo llamó el Camino de los Ahorcados. Casi nadie se atrevía a transitar por aquella zona, ya que se decía que en las noches se veían un bulto blanco y 2 fantasmas que corrían y jugaban por este camino hasta el amanecer. Muchas gracias, Fausto. Antes de continuar, recordarles que por favor los que llegaron un poquito después, que registren su asistencia en este link, revisen el chat de la reunión y ahí está para que registren su asistencia, porque ya después cortamos y ya no van a poder registrar la asistencia, así que aprovechen de una vez. Ahora sí, compañero Alejandro. Entonces, recapitulemos un poco lo que es la leyenda. Primeramente, sus características, como ya hemos dicho, es transmisión de generación en generación de forma oral. Sus personajes suelen ser humanos o seres fantásticos y la historia ocurre en un lugar definido, es decir, si voy a contar una historia de, por ejemplo, como les decía, la Llorona sucede en un río, o las brujas de Zamorahuayco sucede en el lugar que lo menciona precisamente, el túnel de los ahorcados, que es en un lugar sólido, o sea, siempre nos remite a un lugar. Si hay diferentes leyendas, cada una tendrá su lugar ya definido. Y obviamente también posee un final claro, para dejarnos una moraleja o una lección. Recordemos que estas se crearon en la tradición oral, entonces era para no tanto reprender, se podría decir, sino para leccionar a los niños y con esto guiarlos para que no hagan cosas malas, para que vayan por un buen camino.
eso es lo que podría acotar, tal vez algo tú finalmente. Sí, bueno, rescatar al final cuando vimos el camino de los ahorcados, esto es algo cercano a nosotros. Entonces, cuando nos cuenta alguien o cuando lo leemos, podemos identificar. Por ejemplo, cuando decía el cruce entre Borja y Belén y dice yo conozco este camino, entonces como que esto puede ser real. Entonces, ¿a quién se le ocurrió contar esta historia? Pues no lo sabemos porque se ha transmitido oralmente y por eso las leyendas nunca tienen autor, también son anónimas, porque nacen de la popularidad de alguien que decidió contarle y se fue transmitiendo, y por eso también es lo que van existiendo varias versiones. Como pueden conocer, esta es la más popular, la que nos habla de dos enamorados, que la chica tenía lepra, pues y lastimosamente no podía soportar con esto, porque en esos años la lepra no tenía cura y era una muerte dolorosa, lenta, porque prácticamente las extremidades se iban atrofiando, se iban pudriendo, entonces era una enfermedad, por así decirlo, la más terrible en esa época. Entonces, al verse con esta enfermedad, la chica no podía soportar y la muerte era un bello escape. Ahora, su amado, al ver que su pareja hizo esto, pues también decidió tomar el mismo camino. Entonces, vamos ahí más o menos la romantización de la muerte que tiene esta leyenda, pero esta es la versión más popular. Ahora, como nos decía el compañero, también hay otras versiones. Y él, como nos decía, era un camino donde la gente iba a suicidarse, tal vez por penas, por malos momentos. Entonces también es una versión que se desprende de otras versiones. Y así es como las leyendas van cambiando. Entonces no se sorprendan que aquí tengamos una leyenda del duende. Se van a otro lugar y dicen, no, el duende es de acá y la leyenda es así. Y ya cambia totalmente la estructura. Lo que hay que entender, que no esperen que una leyenda sea la verdadera, o esta es la buena, o esta es la fija, sino que siempre hay muchas versiones de una leyenda y no por eso ninguna es incorrecta. Todas son para disfrutar y para aprender algo de la cultura de esa sociedad que nos está contando esa leyenda. Entonces, eso sería. También finalmente decirles que se puede definir lo que es la leyenda como una narración de hechos fantásticos. Siempre tendrá su base real, obviamente, y esto es lo que la hace interesante, pero es la narración de hechos fantásticos con una base real que tiene personajes maravillosos. Y esta ha sido transmitida de generación en generación de forma oral. Si es que alguien entonces les pregunta, ya tenemos un concepto o una noción de lo que es la leyenda y por qué nos atrapa tanto. Tanto a ustedes como a nosotros también nos atrapa bastante lo que es la leyenda, y escucharla de nuestros abuelos, de nuestros papás, es interesante. Por eso les animo a seguirlas leyendo, a seguir escuchándolas, sobre todo leerlas en cuanto tengamos un tiempo libre, leer las leyendas y transmitirlas. Si alguien ya tiene una edad adecuada o tiene unos hermanos, transmitirlas y no dejar que se mueran las leyendas, no permitir que la literatura muera ahí, sino traspasar esta noción y este gusto por la lectura y sobre todo por las leyendas. Entonces yo de mi parte, chicos, agradecerles mucho la participación. Aquí aprendemos entre todos. Recuerden que aquí estamos para aportar, para conversar, igual sugerencias, todo lo que quieran compartir, este es el espacio. Recuerden que esto no es una clase, esto es un taller. Así que aquí somos libres de expresarnos, de dar sugerencias, de yo he leído esto y quiero compartirlo con los demás compañeros, puede hacerlo tranquilamente, porque aquí estamos para dialogar. Este es un diálogo, en este caso de las leyendas, y bueno, agradezco siempre que participan porque esto enriquece nuestros conceptos, nuestras definiciones, nuestras experiencias, nuestras lecturas. Todas sus participaciones son muy importantes. La próxima semana... ¿Sí? ¿Continúa, Alejandro? Antes, perdón que te interrumpa, Wagner, pero antes de que finalices, quisiéramos saber si es que alguien tiene algunas leyendas que las haya leído, que nos comparta ahora antes de finalizar con los compañeros, y que se les haya hecho interesante para escucharles también qué otras recomendaciones de leyendas tienen. Si es que alguien nos desea compartir, si es que alguien la ha leído o conoce de alguna leyenda para tener ese ánimo de poderla leer y compartirla con los demás. La chancha. A ver, ¿perdón? Primero Doménica, luego Hipatía y después Enrique. La chancha
blanca. ¿La chancha qué? Chancha blanca. La chancha La blanca. chancha blanca. Interesante. Ya, no la he escuchado, pero suena interesante para poderla leer. ¿Alguna otra? El cura sin cabeza. El cura sin cabeza, muy bien. También es una de las populares. Bien, El conejo engañador y el zorro tonto. el conejo engañador y el zorro tonto. Tiene un Me nombre parece que es jocoso, fábula. pero sí, creo que va más por la fábula que por la leyenda. Ujú. Pero está de leerla para ver, para Claro, poder... igual podemos en un futuro hablar de fábulas. ¿Sí, Doménica, nos ibas a decir algo? La dama de negro. Ah, sí, la dama de negro. Es una que la También es escuchaba de una- niño. El carro del diablo. El carro del diablo. Muy bien. La dama tapada. La dama tapada. Muy También. bien. La muerte en boca. La muerte en boca. Suena fúnebre. Cantuña. Interesante. Sí, Camila, ¿qué nos decías? Cantuña. Cantuña. ¿no? Ah, Cantuña. Sí, también es una... Esa también es una local, es de Quito esa leyenda y incluso hay como ir a visitar la iglesia. Entonces, sí, es interesante incluso conocer ese tipo de leyendas, por ejemplo, aquí como nos dice Cantuña, que dice que no terminó de poner el ladrillo. Entonces, si tienen la oportunidad de visitar Quito, van a la iglesia y ahí están buscando dónde falta el ladrillo. De hecho, a mí me pasó la primera vez que fui. Con eso confirmamos que cada leyenda, a pesar de tener hechos fantásticos, tiene una base real. Entonces, confirmamos eso, ¿no? Nos Claro. damos cuenta que sí sucede así, que las leyendas, a pesar de contar hechos fantásticos como con personajes maravillosos, como en este caso que vinieron los miles de diabrillos a ayudar a construir la iglesia, tiene un hecho real o una base real que sucedió en Quito y que sucedió con un maestro. Entonces, eso es lo que nos atrapa también de las leyendas, esta mezcla de cosas, tanto reales como maravillosas. Entonces, perfecto. Dado el tiempo, ya tenemos que cerrar la sesión. Nuevamente les invito, antes de que se cierre el enlace, también registrar su asistencia. Y un placer haber compartido con ustedes este espacio. Para el próximo taller, que va a ser el próximo martes, les tenemos una sorpresa, unas lecturas interactivas. Entonces, ahora no les mandamos a leer nada porque queremos que ese día se sorprendan al momento de leer lecturas interactivas. Ya descubrirán que es una lectura interactiva en la próxima clase. Entonces, gracias chicos por el espacio compartido. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Los que llegaron después, Luego, revisen el licenciado. chat. Los que llegaron después, Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Revisen el chat, ahí todavía pueden registrar su asistencia. Para los que se les pasó por alto. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Licenciado, sobre la luna, a mí me enseñó de que las personas bondadosas merecen una recompensa. Ah, muy bien, Ah, gracias. sí, muy bien, Sí. eso es un buen mensaje. Ujú. Gracias. Muchas gracias, licenciados. Cuídense mucho. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, licenciados. Gracias por la clase. Hasta luego. Entonces recuerden chicos, los que no registraron por ejemplo, David Paute, te envió un enlace, ahí puedes registrar tu asistencia y el curso al cual perteneces. Entonces ahí, porque si la sesión se cierra y ahí se acabó. En cambio, en el registro que les mandamos ahí en línea, se queda. Y después para los certificados, pues sabemos que han asistido o no han asistido. Entonces, más por eso.